Éxodo capítulo 14 y versículo 14. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. La promesa del Señor de pelear por nosotros está aquí escrita en su palabra. Nosotros tratamos de defendernos, nosotros tratamos de buscar una solución, de salir avantes en las diferentes circunstancias, de hacerle entender a la gente que somos inocentes, de tratar de convencer a la humanidad que nosotros tenemos la razón, que somos víctimas y que están cometiendo una injusticia con nosotros. Pero el Señor nos dice en su palabra que Él es el que pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Usted no debe preocuparse por limpiar su imagen, por tratar de convencer a la gente de lo contrario, que está equivocada, que usted es una buena persona o que usted tiene razón o que usted es inocente. El que convence y el que hace todas las cosas es Dios. El Señor nos promete en su palabra que Él pelea por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Eso nos dice su palabra y tenemos que creer a lo que la palabra del Señor dice. En el libro de Salmos, capítulo 46 y el versículo 10 dice así: Estad quietos y conoced que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor nos dice: estén quietos y conozcan el poder de Dios. Nosotros siempre tratamos de arreglar las circunstancias, de buscar una solución, de poder convencer a las personas. Argumentamos, hablamos, tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Y el Señor nos dice: no, estén quietos, no hagan nada y conozcan que yo soy Dios. Por que nosotros busquemos palabras y tratemos de convencer a las personas, las cosas no van a cambiar. Nosotros no convencemos a nadie, ni podemos cambiar el pensamiento de las personas, pero Dios sí hace grandes maravillas y nos dice: estén quietos, no hagan nada, dejen que Dios actúe, dejen que Dios obre. Si nosotros nos estamos quietos, permitimos que el poder de Dios actúe a favor nuestro, permitimos que el Señor intervenga en la situación y nos conceda la victoria. Por eso el Señor nos ha prometido que Él pelea por nosotros, pero nosotros tenemos que estarnos quietos. Tenemos que aprender a confiar en Dios y a no hacer nada, sino permitir que el poder de Dios obre, que sea Dios el que entre en acción y arregle la situación y haga todas las cosas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 5 y el versículo 20 dice así: y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en Él. El pueblo de Israel siempre estaba enfrentado a diferentes conflictos con sus vecinos, porque ellos llegaban, los sitiaban, les robaban, los despojaban de todo, y tenían que entrar en guerra. Pero dice la palabra del Señor que ellos clamaron a Dios en la guerra, y Dios les dio la victoria, porque esperaron en Él. Cuando nosotros tenemos problemas debemos es orar al Señor, pedirle al Señor que Él tenga misericordia de nosotros y actúe, y Él obrará a favor nuestro si nosotros nos estamos quietos y esperamos que el Señor actúe. Tal vez no será hoy, ni mañana, ni cuando nosotros queramos, pero Dios sí intervendrá y sí nos dará la victoria, porque Él es Dios y lo ha prometido. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 17, dice: no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros.
El Señor vuelve y nos repite que nos estemos quietos, porque es que nosotros somos muy acelerados y queremos arreglar las cosas por nuestra propia cuenta, por nuestros medios. Pensamos que si hablamos, que si tratamos de convencer a las personas, todo cambiará, y es un error. Dice el Señor, no hay necesidad que usted trate de convencer a las personas. No hay necesidad que usted trate de cambiar la situación. Dice, paraos, estad quietos, deténgase un momento en su carrera, en su camino, y esté quieto y espere que el Señor le muestre su poder, su gloria, su majestad a favor suyo y le conceda la victoria. Dice, estésen quietos y conozcan la salvación del Señor a favor de ustedes. Entonces debemos esperar que el Señor actúe y obre a favor nuestro. En el libro de Éxodo, capítulo 14, nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Capítulo 14 y el versículo 24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios. Recordemos que el Señor había sacado al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. El Señor lo sacó con 10 grandes maravillas. Pero después de que el pueblo de Israel partió, dice la Biblia que los israelitas llegaron y se encontraron de frente con el Mar Rojo, y detrás los egipcios los estaban persiguiendo, porque reaccionaron y dijeron, ¿por qué vamos a dejar ir al pueblo de Israel que nos está sirviendo? Perderemos nuestros esclavos y quién trabajará para nosotros. Así que fueron a recuperarlos. Y dice la palabra del Señor que el Señor le dio la orden a Moisés para que extendiera su vara y las varas y las aguas del Mar Rojo se separaran en dos. El Mar Rojo se abrió en dos y dice la Biblia que los israelitas pasaron por en medio del mar en seco. Los egipcios también comenzaron a pasar, pero cuando terminaron de pasar el pueblo de Israel y ya cruzaron el Mar Rojo y los egipcios iban en la mitad del mar, dice la Biblia que el Señor trastornó el campamento de los egipcios. Versículo 25, y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Dios estaba peleando por el pueblo de Israel, y dice la Biblia que el Señor le quitó las ruedas a los carros y trastornó a todo el pueblo egipcio que iba detrás del pueblo de Israel. Fue el Señor el que peleó por los hebreos. Ellos no tuvieron que hacer absolutamente nada. El Señor fue el que derrotó a los egipcios, los trastornó gravemente y así no pudieron avanzar para volver a apresar al pueblo de Israel y encarcelarlo. Por el contrario, dice la Biblia que el Señor le ordenó a Moisés que extendiera su mano sobre el mar para que las aguas volvieran a su caudal normal y pues ellos, los egipcios, se ahogaron en medio del mar. No quedó de ellos ni uno. ¿Por qué razón? Porque es el Señor el que hace todo por nosotros. En Deuteronomio capítulo 1 y el versículo 30 dice así: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Mire, el Señor está con usted y es el que va delante de usted, el que pelea por usted, el que lo defiende, el que conoce todas las cosas. Dios es un Dios justo. A Él nada se le pasa por alto. Él lo conoce todo. A Él no se le olvida. Al Señor no tenemos que avisarle, no tenemos que recomendarle nada. El Señor sabe y conoce todas las cosas. Y Él va delante de usted y es el que pelea por usted. Es el que le hace justicia. Es el que lo defiende, el que lo guarda, el que lo cuida. El que no permite que nadie le haga daño. Porque Dios, es el Todopoderoso, el Omnipotente. Él es el que hace todo por cada uno de nosotros. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 20 y el versículo 15, dice así: Y dijo:
Oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. El Señor le está hablando al pueblo de Israel en medio de un conflicto que tenían con los moabitas y amonitas. Y el Señor les dice: mire, no teman. Y es el mismo mensaje para usted hoy. No tema. No se amedrente delante del problema o de lo que está viviendo, porque la guerra no es suya, la guerra es de Dios. Dios es el que pelea por nosotros, es Él el que nos defiende y el que nos cuida, es Él el que nos dará la victoria. Usted no tiene que hacer nada, no tiene ni siquiera que abrir sus labios, no tiene que intervenir. Dios es el que obra y el que hace todas las cosas. En el primer libro de Crónicas, capítulo 5 y el versículo 22 dice así: y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron en sus lugares hasta el cautiverio. La guerra es de Dios. El que pelea por nosotros es el Señor. Usted debe creerlo, debe entenderlo y guardarlo en su corazón, que el que pelea por usted es Dios. Usted debe quedarse quieto y esperar que el Señor actúe e intervenga a su favor. En el libro de Josué, capítulo 10 y el versículo 14, nos dice así: y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Josué estaba enfrentándose a los amorreos. Y dice la palabra del Señor que se terminó el día y él no había podido vencer a sus enemigos. Sin embargo, dice la palabra del Señor que Josué dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Josué pensaba que el sol, si no se descendía y se quedaba ahí en Gabaón, entonces no oscurecería, no llegaría la noche y él podría vencer a sus enemigos. Pero Josué no tenía un conocimiento exacto de cómo funciona el universo. Hoy nosotros podemos entender un poco mejor las cosas y sabemos que el sol no se detiene, que es nuestro planeta el que está girando alrededor del sol, tanto está rotando como se está trasladando, y que es muy diferente el concepto que Josué tenía. Él pensaba que como el sol se estaba ocultando y estaba frente a Gabaón, si se quedaba allí, pues no se oscurecería. Su concepto era equivocado, pero Dios entendía qué era lo que Josué quería. Lo que Josué quería era que no oscureciera, que siguiera alumbrando el sol para poder vencer a sus enemigos. Y aunque él estaba equivocado en su concepto, Dios sí entendía qué era lo que Josué quería y le concedió el deseo. Dice la palabra del Señor en el versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jacer? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, porque habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. El Señor detuvo el universo completo, porque el universo todo está en movimiento constante, no solamente nuestro planeta, sino todos los sistemas, el sistema solar, las galaxias, las constelaciones, todo está en movimiento. Pero dice la palabra del Señor que Él atendió a la voz de Josué y le concedió lo que Josué pedía, aunque no tenía el concepto claro. Sin embargo, el Señor le concedió su petición. Detuvo el universo para concederle a Josué su petición, porque la guerra era de Dios y porque era el Señor el que estaba peleando por Israel. El Señor que peleó por Israel es el mismo Señor que pelea por nosotros hoy. Es el mismo Señor que
pelea por usted hoy y le da la victoria. No es necesario que usted haga nada, solamente estése quieto, espere, confíe en el poder de Dios y es el Señor el que intervendrá en el asunto y obrará de la mejor manera para usted. Crea la palabra del Señor con todo su corazón y espere que el Señor actúe a su favor. Él lo prometió y Dios lo cumplirá porque su palabra es viva y eficaz. Vamos a orar. Padre Celestial, te ruego en el nombre del Señor Jesucristo, que tú seas propicio a cada uno de nosotros, y te ruego, Señor, que tú intervengas, que tú obres, tú que eres un Dios justo y que conoces el pasado, el presente y el futuro, que conoces nuestro corazón y nuestro diario vivir. Señor, te pido que intervengas en cada vida. Señor, defiende, cuida, protege y sustenta a cada una de las personas que están atentas escuchando este mensaje. Te pido, Señor, que tú intervengas en sus vidas, que tú tomes el control. Gobierna, Señor, su vida, su hogar, sus trabajos, su vida personal, emocional y espiritual, Señor. Te pido que tomes el control y seas tú el que pelea por ellos, el que los defiende, el que los cuida, el que los guarda, el que les sustenta cada día, Señor. Seas tú el que les concedes la victoria. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.